bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de un tema muy interesante, sobre todo porque me he dado cuenta leyendo en algún que otro artículo que es un tema que no tenía yo en consideración. Creo que esto ya lo he comentado en este vídeo que os dejo por aquí recomendado, y es el tema de tener en cuenta los genes a la hora de intentar explicar diferentes cosas, sobre todo en la redacción de mi libro, que al final conlleva la salud para la atleta, ¿vale? Como sabemos, todas las personas somos diferentes, funcionamos de manera diferentes, vemos las cosas de manera diferentes, tenemos un proceso cognitivo totalmente diferente, y también esto afecta a ámbitos como es el deporte o la nutrición, ¿vale? Hablando sobre el tema de la nutrición, os voy a intentar aclarar un poquito qué función tienen aquí los genes, ¿vale? Estamos hablando de que vamos hoy a presentar la nutrigenética y la nutrigenómica. Parece que son similares los conceptos, y es verdad. Al final tienen mucha relación entre ellos, pero hay alguna que otra diferencia. Así que vamos a presentar cada uno y vamos a ver un poquito a nivel genético muy básico, ¿vale? Porque yo no he hecho medicina y tampoco soy experta bióloga de nada, pero sí es verdad que algunos temas de genética son imprescindibles para entender qué puede aportarnos hoy en día estas dos disciplinas. Cuando estamos hablando de la nutrigenética, estamos teniendo en consideración que existen algunos alimentos que resultan mucho más fácil de digerir, de sustraer el aporte calórico, de metabolizarlos mucho mejor por el organismo debido a los genes que esa persona tiene, ¿vale? Esto no ocurre lo mismo para todas las personas, obviamente, ¿vale? Habrá personas que, por ejemplo, el componente de la lactosa lo digieran bien, hay personas que el componente de la lactosa no lo digieren bien. ¿Por qué ocurre esto? Aparte de una afectación igual a nivel molecular, a nivel enzimático, a nivel de intestino, a nivel X, porque los genes lo están codificando de esta manera, ¿vale? Los genes tienen mucha repercusión en cómo una persona se siente a través de su alimentación. Y cuando estamos hablando de nutrigenómica, estamos diciendo el cómo un alimento está afectando a la funcionalidad de esos genes, cómo modula la expresión de esos genes, ¿vale? Estamos hablando de un ambiente, ya de un contexto, de un hábito, de un estilo de dieta, ¿vale? Cómo todo eso afecta a que realmente los genes que nosotros tenemos estén sanos, trabajen adecuadamente y codifiquen lo que tienen que codificar, las proteínas que la persona necesita, ¿vale? Porque cuando en esa codificación de proteínas existe alguna alteración, entonces es cuando empezamos a desarrollar ciertas patologías. Vemos entonces un poquito la diferencia entre nutrigenética y nutrigenómica. La primera intenta adaptar los alimentos a la persona según su genética, y en cambio la nutrigenómica intenta investigar cómo ciertos alimentos modulan la expresión de esos genes. Podríamos decir así a nivel muy general que la nutrigenética es como intervenir en la vida de una persona para adecuarla, ¿vale? Para evitar el desarrollo de ciertas patologías. Pero en cambio la nutrigenómica es como la vía más de desarrollo científico, de investigación, ¿vale? El ver cómo un hábito, una costumbre de una persona está perjudicando al funcionamiento de sus genes. Habiendo comprendido entonces estas dos modalidades, ¿vale? Vamos a adentrarnos en el mundo de los genes de la genética. Entonces vamos a partir de la base de que todas las personas, todos los seres humanos, estamos configurados de células. Al igual que explicamos en el vídeo de la apoptosis, os lo dejo por aquí recomendado, dentro de una célula está la mitocondria, pero también existe un núcleo celular, y dentro de ese núcleo celular es donde se encuentran los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Al final lo que representan los cromosomas es el ADN enrollado. Es como una organización, ¿vale? ¿Queremos ADN? Muy bien, lo vamos a organizar en ¿cómo? En enroscado. Vamos a enroscarnos, ¿vale? Es algo tan sencillo como eso. Un cromosoma es ADN. ¿Qué estructura guarda el ADN? El ADN siempre lo hemos identificado como una hélice, ¿vale? Digamos que la estructura externa está formada a base de un grupo de azúcar y un grupo de fosfato. Y luego lo que compone, lo que une esas estructuras externas son bases nitrogenadas. Existen 4 bases nitrogenadas y las vamos a mencionar por dos grupos, ¿vale? Porque siempre va una con otra. No puede haber como una combinación aleatoria de bases nitrogenadas, ¿vale? La adenina siempre va a ir unida con la timina y la citosina con la guanina. Eso no se puede alterar. ¿Qué pasa entonces con el tema del ADN? El ADN es una estructura que está constantemente replicándose porque es realmente vital para la funcionalidad de todas las células del organismo. Si una célula no tiene un núcleo celular compuesto con ADN,
es que esa célula no existe, esa célula está a punto de morir, ¿vale? Ya lo explicamos en el vídeo de la apoptosis. Entonces, cuando se está replicando un ADN, lo que tenemos que tener en consideración es que las bases nitrogenadas tienen que enlazarse con su componente, y los componentes son adenina con timina, citosina con guanina. No puede alterarse eso, y cuando se altera ese orden porque una adenina se ha juntado con una guanina, ahí es cuando se da un error, ¿vale? Y esto viene a colación de este libro, ¿vale? ¿Por qué? Porque este libro, denominado Los genes de la alimentación y el deporte, escrito por Antonio López Farré, es donde se explica por qué algunos organismos tienen tendencia a generar tejidos adiposos, por qué algunas personas gastan más calorías que otras personas haciendo el mismo ejercicio físico, o por qué algunas personas son intolerantes a la lactosa, por ejemplo, ¿vale? Tiene que ver a nivel genético, que hay una codificación genética diferente, ¿vale? Incluso estamos hablando en este momento de una proteína que se llama perilipina. No lo había oído en mi vida. Bueno, pues el gen que está vinculado con este tipo de proteína, se ha visto que cuando hay una alteración en una de las posiciones de esas bases nitrogenadas y aparece una adenina en vez de una guanina, entonces se da mayor resistencia a ese gasto de tejido adiposo. Por ejemplo, este tipo de cositas, al final, si eres nutricionista, si estás en contacto con atletas, con personas que están sufriendo al final porque lo están intentando y no consiguen recuperar un peso que ellos querían obtener porque lo tuvieron en un pasado, o porque han empezado a engordar y no entienden por qué, y tiene que ver con esta base genética, este libro realmente tiene mucho que ofrecer, ¿vale? También es verdad que me he enterado de una cosa que yo no la sabía hasta ahora, y es que la obesidad puede ser con una base monogenética o puede ser con una base poligenética. La monogenética tiene que ver con que hay un gen, un único gen, el que ha sido alterado y el que produce el desarrollo de esa patología. Lo más normal es tener una base poligenética, ¿vale? Es decir, que varios genes estén alterados y a medida de que interaccionen entre ellos están desarrollando la patología, ya sea diabetes, ya sea osteoporosis, ya sea enfermedades cardiovasculares, lo que queráis, ¿vale? Esto al final también conlleva una reflexión a nivel personal, ¿vale? Porque si hay una alteración a nivel poligenético, no solamente tendríamos que enfocarnos en la perspectiva de modificar la dieta o los hábitos alimenticios, sino que también hay otros ámbitos como el sueño, como el deporte, como, no sé, el modo en el que una persona gestiona el estrés. También tendría que modificar esas áreas de su vida, porque no solamente hay un gen involucrado, hay varios que están afectados. Entonces, ¿cómo adaptar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros entrenamos, para que ese gen que está alterado pueda funcionar de la mejor manera posible? Este tipo de cosas, ¿veis qué interesantes? Es que realmente no sé si me seguís muy bien. He intentado que me sigáis bien, sobre todo porque doy por hecho que es un tema muy complicado, que es un tema muy enrevesado, que tiene al final, pues eso, con base genética, cosas muy concretas, con terminología muy específica. Pero bueno, al igual que hice el vídeo de apoptosis, me parecía muy interesante que la gente conociese que también sus condiciones, ¿no? Que hay personas que al final tienen un sufrimiento psicológico y emocional terrible en su día a día cuando dicen, es que no lo entiendo, estoy entrenando, estoy quitándome las grasas, estoy subiendo las escaleras, intento controlar mi respuesta ante el estrés y no consigo quitarme kilos de encima, y encima he derivado en una condición de diabetes. No entiendo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Nada, no estás haciendo nada mal, tiene que ver con tus genes. Entonces habría que hacer un estudio genético, ver qué genes son los que están alterando tu situación y entonces intervenir de una manera o de otra, en un campo o en otro. Y es por eso que yo veo que este vídeo realmente es importante, para que realmente haya personas que, si tienen ese malestar, vean que no es culpa suya, que no es porque ellos lo intenten, que no es por un tema de motivación, que no es por vagancia o por tener una vida sedentaria, sino porque realmente hay unas pautas biológicas que, por mucho que nosotros hagamos, siempre hay algo, un porcentaje mínimo que la biología impera sobre nosotros. Y nada, me callo. Cuidaros un montón, nos vemos en el próximo vlog.